Bueno, la unidad temática número 5, el trabajo práctico número 11, que es el transporte de gases vitales, ¿sí? La idea no es hacer un teórico, sino la idea es repasar los conceptos que están establecidos dentro de la guía de trabajos prácticos como para ir nosotros tomando cada uno de estos, ¿sí? Que principalmente los temas más relacionados a conocer y revisar el hematocrito, y conocer los fundamentos de la oximetría de pulso, pero a mí lo que me interesa que surja de este trabajo práctico es entender qué estoy evaluando, qué hago a través del hematocrito, qué hago a través de la oximetría de pulso, qué parte del sistema estoy evaluando y qué datos puedo obtener de la fisiología o del funcionamiento normal del paciente del cual estoy evaluando a partir de esto. Viendo que también la oximetría de pulso ha sido ahora, dentro del último tiempo, con el avenir de la pandemia por el COVID-19, se ha utilizado casi de manera ambulatoria, ¿sí? Es decir, que cada una de las personas que podía acceder a un saturómetro iba y lo utilizaba, ¿sí? La idea es explicar cuál es el fundamento fisiológico, y cuando digo el fundamento fisiológico, es entender para qué, el cómo, si se produce todo esto y cómo a través de la fisiología uno puede obtener estos datos, ¿sí? Para poder interpretar estos datos, lo que planteé en este primer momento es el repaso de conceptos de transporte de gases vitales, ¿sí? No es que voy a hablar toda una lección teórica acerca de los gases vitales, sino que me enfoqué principalmente a nivel del oxígeno, ¿sí? Teniendo en cuenta lo siguiente, yo después cada una de las diapositivas y de los trabajos bibliográficos los cité, así que después te los dejo citados, incluso algunos están dentro de la PEDCO. En base a esto, quiero que vean que tenemos que ir pensando o ir haciendo la reflexión acerca de cómo es el cambio de de la presión parcial de oxígeno que se da a nivel tanto desde la atmósfera hasta que llega hasta un nivel subcelular que es a nivel de las organellas de la mitocondria, ¿sí? Lo que tienen que tratar de ir leyendo, ir también reflexionando como parte de esto, es tratar de ir pensando entonces, bueno, cómo desde una presión parcial de 160 milímetros de mercurio de oxígeno va modificándose esa presión parcial para ir atravesando a través de la tráquea, cómo llega a ser a 100 a nivel alveolar, ¿sí? Cuáles son las justificaciones por las cuales sucede esto, y cómo se produce este pasaje desde el gas alveolar hacia la sangre arterial, y cómo esto va difundiendo hacia los capilares. Tienen que tener presente esta cascada de oxígeno, así como tratar de, si ustedes si tienen presente esto, y van tratando de explicar cuáles son los fenómenos, tanto los fenómenos que suceden fisiológicos, para que suceda esto, van a ir tratando de ubicarse un poquito mejor, por lo menos dentro de lo de la fisiología. Y este es un gráfico que está mostrando cómo en el eje de las independientes está la atmósfera hasta la mitocondria, y en el eje axial de las ordenadas está la presión parcial de oxígeno, ¿sí? Que acá nos tiene grabado. Pero bueno, lo que me interesa es que vean cómo se produce esa misma cascada que yo les estoy explicando o graficando en este sector, cómo a partir de esto se va produciendo el descenso paulatino de la presión parcial de oxígeno a partir de que suceden diferentes fenómenos fisiológicos dentro de cada uno de estos, ¿sí? No presten atención a esta parte de ventilación porque es un gráfico que saqué de un libro de fisiopatología. Pero a partir de eso ustedes vamos a ir viendo entonces cómo es el principio de difusión de estos gases vitales, que en una de las definiciones que surgen también creo que del Silverton, es que el intercambio de gases vitales a través de la barrera alveolo capilar obedece las mismas leyes que la difusión simple a través de la membrana, ¿sí? Para esto, los gases vitales son principalmente el dióxido de carbono y el oxígeno. ¿Se acuerdan entonces cuáles eran estas principales leyes de que obedecen a la difusión simple a través de la membrana? Los gradientes, porque en este Uno caso sería un era gradiente de presión. Favor de gradiente de concentración.
Perfecto. Que se movilizan a través del gradiente de un gradiente de concentración. ¿Qué otra característica más podrían decir? Que sean Moviliza moléculas de pequeñas y solubilidad. polares. A ver, ¿de alguna o...? Se moviliza desde donde hay menos presión hacia donde hay más presión. Perdón, al revés, de donde sí hay más presión hacia donde hay menos presión. Perfecto. Entonces sigue gradientes de concentración. Desde un mayor gradiente de concentración hasta uno menor. Bien, ese es uno. ¿Qué otro más se acuerdan? La solubilidad. A ver, ¿qué dice lo de la solubilidad? Bien, Mónica dice que pone la ley de Fick. Bueno, que está bien, sí. ¿Y qué elementos tiene en cuenta la ley de Fick? La masa molecular del elemento y la cantidad que va a difundir. Bien. Bien, esa es una de las principales características, ¿sí? Ahora, yo agregué acá, tomé la parte de las definiciones de las reglas de la difusión a través de las moléculas de Zincarga, que dice que las propiedades generales tienen que ver entonces con utilizar la energía cinética del movimiento molecular y no requiere una fuente de energía, que las moléculas difunden en el área de mayor concentración hacia una de menor concentración, como bien lo habían dicho, que la difusión continúa hasta que las concentraciones llegan a un equilibrio, ¿sí? Y que la difusión va a ser tanto más rápida cuando los gradientes de concentración son mayores, cuando las distancias sean más cortas, con las temperaturas más altas y cuando las moléculas son más pequeñas. Esas características que se reúnen van a ser las que hagan que la difusión sea más rápida, ¿sí? Y esta es otra de las definiciones que creo que también son del Silverton, en el cual son parte de las mismas, ¿sí? Así, este principio lo que tenemos que ir aplicándolo es aplicarlo acerca del sistema, tanto del sistema respiratorio como del sistema cardiovascular, ¿sí? En el cual vean cómo estos gases vitales, principalmente ahí, esperen que acepté bien, ahí está. Cómo el dióxido de carbono y el oxígeno ingresa a través de las vías aéreas, llega a los alvéolos pulmonares a través de los principios que ustedes van a ver dentro del trabajo de mecánica respiratoria, y cómo se produce ese fenómeno de difusión dentro de la barrera hematoalveolar, y cómo este proceso se produce de forma inversa en los tejidos periféricos, en los cuales hay sede de oxígeno y ese gradiente de presión del dióxido de carbono se invierte para retornar por la circulación venosa, ¿sí? Y parte de este principio de difusión tienen que ir pensándolo en estos, ¿sí? Cómo va ingresando, cómo se ingresa a la vía aérea, cómo se produce ese intercambio gaseoso, el transporte a través del sistema sanguíneo y el intercambio gaseoso a nivel del capilar tejido. Acá esto es una muestra de la representación acerca de cómo es la barrera hematoalveolar, que ya vieron parte de su estructura dentro de lo que es histología, pero que lo que quiero que quede representado acá es la distancia, es decir, el espesor que tiene este espacio alveolar para entrar en contacto un gas que proviene del medio ambiente, en este caso, a el capilar pulmonar con el plasma y el glóbulo rojo en íntimo contacto a través de esta barrera con los gases vitales, ¿sí? En base a esto, es lo que nombró también parte de la compañera, se va relacionando parte de la ley de difusión de Fick, que la ley de difusión de Fick, como bien dijeron ustedes, tienen en cuenta los siguientes variables. Tienen en cuenta que la difusión de un gas es directamente proporcional a la solubilidad de esa partícula, al área del cual va a atravesar esta membrana y la diferencia de presión, y que es inversamente proporcional al espesor de esa barrera, ¿sí? Y que acá queda graficado entre cada uno, entonces, cómo el espesor, el área, ¿sí? Y la diferencia de grosor entre la flecha que representa el oxígeno y la flecha que representa el dióxido de carbono va relacionada el diferente grado de solubilidad que muestra cada uno. Así que esto tiene que ver con el coeficiente de difusión, que es específico para cada gas y que depende de la membrana celular y del peso molecular del gas.
Dijimos que el área que da la superficie alveolar es un área muy extensa, pero el cual se favorece esta difusión de estos gases. El gradiente de presión de membrana, que a partir de esto ustedes tienen que ir pensando o ir comenzando como a ir registrando acerca de los principales valores normales entre, principalmente de los rangos tanto del oxígeno en sangre, del oxígeno a nivel alveolar, del dióxido de carbono a nivel alveolar y en sangre arterial, ¿sí? La distancia que debe transponer el gas para atravesar la membrana, en este caso va a ser el espesor. Es decir, que todas estas variables van a tenerse en cuenta al momento en el que uno piense la difusión de estos gases a nivel de la, por ejemplo, de la membrana hematoalveolar. Y que la modificación de estos son los que va a condicionar el transporte de gases. Ya sea, por ejemplo, tener una menor área para la difusión de estos gases, ¿sí? O, por ejemplo, tener un menor gradiente parcial, una menor diferencia de presión parcial de oxígeno, por ejemplo, un paciente, una persona que se encuentre, por ejemplo, en la altura en la cual la presión parcial de oxígeno sea mucho menor, ¿sí? O el espesor de esa membrana sea mucho más grande. Por ejemplo, que esa persona tenga un edema pulmonar, que es, por ejemplo, la acumulación de líquido en la superficie alveolo-capilar, ¿sí? En el cual aumenta el espesor de esta membrana y la difusión del gas se hace cada vez menor, ¿sí? ¿Se va entendiendo hasta ahí? ¿O voy muy rápido? Porque suelo hablar bastante rápido, ¿Se entiende? ¿sí? Bueno, en base a eso, es que ir pensando cómo ese intercambio de los gases en alveolos es influido por diferentes pautas. O sea, pautas no variables sería. Uno es el oxígeno que llega a los alveolos, ¿sí? Que de ese oxígeno que llega a los alveolos vamos a estar hablando acerca de cuál es la composición del aire que debe ser inspirado. Generalmente a una persona que está a nivel del mar o a 760 milímetros de mercurio de presión atmosférica, vamos a ver que la presión parcial de oxígeno va a estar al 21% de esa presión parcial, de esa presión atmosférica, ¿sí? Diferente va a ser ese paciente, esa persona en la cual quizás yo le estoy dando oxígeno con una máscara para poder aumentar la composición del aire inspirado, ¿sí? O que esa persona esté a nivel de la altura, esté a un nivel elevado del nivel del mar, en el cual la presión parcial de ese gas sea menor por una hipoxia hipovárica, ¿sí? Mientras que otro de los condicionantes del oxígeno que llega a los alveolos va a ser la ventilación alveolar, que esto lo van a ver principalmente en el trabajo práctico de mecánica respiratoria, en el cual va a estar condicionado principalmente por la mecánica, y por la principal mecánica y la frecuencia a través de la frecuencia respiratoria, que eso lo vamos a ver después en otro momento. Y otro de los intercambios de gases a nivel de los alveolos es influido por la difusión de los gases entre los alveolos en la sangre, principalmente en la barrera hematoalveolar, ¿sí? En la cual tiene en cuenta los principios de la ley de Fick, ¿sí? Y después, otro de los factores que influyen en el intercambio de gases a nivel de los alveolos es la perfusión alveolar. ¿Qué quiere decir perfusión alveolar? Quiere decir que el capilar en el cual que esté perfundiendo, o que esté irrigando esa zona del alveolo, sea adecuado como para poder captar ese oxígeno, o sea, o producir la correcta difusión de ese oxígeno a nivel de la sangre, ¿sí? Porque es muy diferente tener, por ejemplo, ese alveolo con una presión parcial de oxígeno de 100 milímetros de mercurio, pero no tener un capilar en el cual llevar a cabo ese intercambio gaseoso, ¿sí? Estos son los factores que ustedes tienen que ir pensando acerca de, bueno, ¿qué factores me pueden estar condicionando o condicionan el oxígeno que llega a nivel de los alveolos, ¿sí? Y el transporte de gases. Ahora, yendo principalmente hacia el oxígeno en sangre, tenemos este gráfico que es bastante simple, que también lo tomé del Chilverton, que es acerca de que está representado en una primera parte, o en la parte superior, está representada la membrana, la barrera hematoalveolar, oxígeno el alveolo, el capilar, el capilar pulmonar, y acá en la parte inferior tenemos parte de los tejidos periféricos.
y en el cual acá, como ya vieron parte en bioquímica y en biología, cómo se difunde el oxígeno a través de la barrera, siguiendo la ley de Higgs, ¿sí? Y cómo este oxígeno disuelto va a ir transportado va a ir disuelto en plasma, que va a ocurrir en menos del 2%, y cómo el glóbulo rojo, a través de su componente que es de la hemoglobina, va a ir haciendo que va a ir captando más del 98% del transporte en sangre de este oxígeno, ¿sí? Ahora lo que me interesa es que ustedes vean cómo a través de las propiedades cuaternarias, a través de las propiedades que tiene la hemoglobina, puede captar esta gran cantidad de oxígeno y ser el principal factor involucrado en el transporte de oxígeno, ¿sí? Y acá, cómo se transporta hacia las células periféricas hace que la diferencia de presiones entre el compartimento, entre el capilar, la porción arterial y la célula, los tejidos periféricos, hace que esta relación se invierta y la hemoglobina ceda ese oxígeno. Ahora, entonces, si usted no tiene que pensar cuál es el contenido total de oxígeno en sangre, va a ir determinado uno por el 2% que va a ser el oxígeno disuelto en sangre, y otro que va a ser el oxígeno unido a la hemoglobina, ¿sí? Del cual tiene que quedar claro que el oxígeno unido a la hemoglobina es el que mayor peso tiene, ¿sí? Así, ustedes tienen que preguntarse, bueno, ¿cuál es la importancia de que la hemoglobina, la importancia fisiológica de la hemoglobina para el transporte de oxígeno? Este es uno de los ejemplos que encontré dentro de la bibliografía, en el cual marca el transporte de oxígeno en sangre sin hemoglobina. Es decir que esta persona tiene la presión parcial de oxígeno a nivel alveolar de 100, y en el cual dijimos que sigue el principio de difusión de Fick, en el cual hasta que se igualan estas presiones, en el que dijimos que solamente va a tener plasma arterial, que quiere decir que no va a haber hemoglobina para el transporte de oxígeno. Si uno hace las cuentas según los mililitros de oxígeno por litro de sangre transportada, vamos a ver que el contenido de oxígeno en plasma va a llegar a ser de 3 mililitros por litro de sangre, mientras que la capacidad total de transporte de hemoglobina, como no hay hemoglobina, va a ser de 3 mililitros de oxígeno por litro de sangre. Vamos a ver qué sucede cuando el transporte de oxígeno normal con una persona que tiene una hemoglobina normal tiene las mismas variables en cuanto a la presión parcial de gas en el alveolo, pero se suma el componente de la hemoglobina, en el cual hay su porcentaje de oxígeno disuelto, que va a ser el mismo que el anterior, pero vean que uno puede graficarlo en mililitros de oxígeno por litros de sangre, vean cómo este contenido es mucho mayor, representa un poder de transporte de oxígeno muchísimo mayor que si iría disuelto solo en sangre, ¿sí? Y esto también puede ir representado para las personas que, por ejemplo, están con una presión parcial alveolar mucho más baja, por ejemplo de 28, que eso es en diferentes condiciones patológicas, en el cual se disminuye en grado significativo cuál es el contenido de oxígeno en el plasma, 0,8, pero vean cómo el contenido de oxígeno de los glóbulos rojos mantiene una capacidad total de transporte mucho mayor que si no tuviera la hemoglobina. En eso radica la importancia fisiológica de la hemoglobina, en su gran capacidad para poder transportarlo. Y eso, a modo como práctico para que lo puedan ir graficando o ir pensándolo desde el punto de vista de lo médico, piensen, por ejemplo, que los pacientes que ingresan con hemorragia severa, por ejemplo, y ustedes tienen ¿qué se vio con el tiempo? Que esos pacientes que tienen una hemorragia severa, por ejemplo, de una herida de arma de fuego a nivel de una pierna, esos pacientes pierden un gran contenido de sangre, pero principalmente del paquete globular. ¿Y qué hacían muchas partes? Por muchos años, ¿qué se hizo? Se transfundió a esos pacientes con soluciones fisiológicas, ¿sí? Esa solución fisiológica era isopolar o isotónica con respecto al plasma, pero lo que no le daba a ese paciente era la capacidad para transportar el oxígeno necesario para ir supliendo esos déficits, esa deuda de oxígeno que tenía el organismo frente a una hemorragia, ¿sí?
Entonces después se vio que esos pacientes se mejoraban muchísimo con la transfusión de glóbulos rojos antes que transfundirlo con solución fisiológica, por ejemplo, sola, ¿sí? Profe, Sí. ¿por qué le daban la solución fisiológica? La solución fisiológica para poder mantener la presión arterial, ¿sí? Ustedes piensen que la volemia es una de las variables, que ya la vamos a ver después en los trabajos prácticos, es una de las variables que controlan la presión arterial. Si es un paciente que pierde mucha sangre, pierde parte de la volemia, su presión arterial baja. Entonces Perfecto. daban esta solución fisiológica con el fin de otorgarle volemia, porque le daban una solución isotónica e isomótica con respecto al plasma, para levantar la presión, pero su capacidad de transporte de oxígeno no era óptima, ¿sí? Que eso después se fue viendo con los años, ¿sí? Eso para ir graficando parte de la importancia que tiene conocer parte de la fisiología de la hemoglobina. Así como parte, para ir resumiendo, la cantidad de oxígeno que se une a la hemoglobina va a ir dependiendo entonces de ese oxígeno que esté disuelto en el plasma, que ese oxígeno disuelto en el plasma me va a determinar la presión el porcentaje de saturación de la hemoglobina, y que la cantidad de hemoglobina me va a determinar el número de sitios de unión a la hemoglobina. Y eso se lo vamos a calcular por el número de glóbulos rojos o por el contenido de glóbulos rojos que tiene cada uno de esos glóbulos rojos. Y que eso es lo que nosotros vamos a empezar ahora a medir o a tratar de tomar todos los datos que podemos para conocer ese nivel, ¿sí? Así, para ir hablando un poco más de la hemoglobina, esta es la curva de saturación de la oximoglobina que se determina en vitro en un laboratorio, ¿sí? Que es la famosa curva de disociación de la hemoglobina. Sí, sí, esa es la que tienen que saber de arriba a abajo, que no es negociable ningún examen, que ya lo vieron parte en bioquímica, pero siempre me gusta ir repasando nuevamente estos conceptos, porque lo van a volver a ver siempre. Este es un gráfico que entonces va a tener la presión parcial de oxígeno, perdón, la saturación de la hemoglobina en función de la presión parcial de oxígeno, que a 100 milímetros de mercurio, que generalmente se encuentra a nivel de los alvéolos o del capilar alveolar, la saturación de la hemoglobina llega casi a un 100% o un 97%, ¿sí? Mientras que a nivel periférico, con una presión parcial de 40, la saturación llega a unos 75 milímetros, perdón, unos 75 por ciento de la saturación de la hemoglobina, ¿sí? Y que esta saturación de la hemoglobina podemos obtener muchos datos acerca de su comportamiento, tanto a nivel de los tejidos periféricos como a nivel alveolar, ¿sí? ¿Qué factores se acuerdan que son los que modifican la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno? El 2,3-bifosfoglicerato. Bien, ¿sí? ¿Qué otros más? La La presencia cantidad de de protones. monóxido de carbono. Y los Bien, protones. Los protones. bien. El Los pH. protones, bien. Protón y pH los podemos poner en 1. Sí. Podemos poner la PCO2, el 2,3-bifosfoglicerato y me falta uno. El dióxido de carbono. La temperatura. Sí, la temperatura, ¿sí? Esos son los 4 factores que hacen que modifican la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, ¿sí? Y acá lo que ustedes tienen que ir conociendo es conocer acerca de, o sabiendo, ir razonando, de cómo los cambios en estas variables modifican la afinidad y con qué fin, ¿sí? Teniendo en cuenta que tanto la acidez, es decir, los pH menores a 7,35, como las altas temperaturas, como la PCO2 alta, son las que condicionan que esa curva se desplace hacia la derecha, y eso implica que esa hemoglobina tiene una mayor capacidad para poder disociarse del oxígeno y entregarlo a los tejidos periféricos a una misma presión parcial de oxígeno. Por ejemplo, con una PCO2 elevada, generalmente vamos a seguir este ejemplo de 80, el nivel el valor de la presión parcial de dióxido de carbono es de 40. Que 40 a 40 milímetros de mercurio de oxígeno a nivel periférico, la saturación que dijimos que íbamos a lograr es unos 75. Pero
si estamos en contexto de una acidosis, por ejemplo, una acidosis producto de una depresión parcial de oxígeno elevada, vean cómo la saturación de esa hemoglobina baja, es decir, que baja la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno con el fin de que ese oxígeno sea entregado a los tejidos para su metabolismo, ¿sí? Lo mismo sucede con el 2,3-bifosfoglicerato, lo mismo sucede con el pH y con la temperatura. Con ese es el fin, y después cuando veamos algunas situaciones clínicas vamos a ver el porqué de cada uno, ¿sí? Esto es un gráfico que tomé también de una revisión bibliográfica que hacían del oxígeno, que es este que les nombro acá arriba, que si quieren después pueden buscarles, una revista que hacen revisiones de fisiología, que no es mucho más de lo que yo les expliqué con las anteriores, pero lo que quería que vean era este nuevo gráfico. Este gráfico marca la presión parcial de oxígeno en la sangre en función del contenido, contenido de oxígeno en sangre. Vean que la presión parcial de oxígeno en sangre se ve influenciada principalmente por la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, ¿sí? Y que esto, cuando yo digo afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, pienso en estas variables, y cuando quiero decir de contenido de oxígeno, vean que una de las variables que está graficando es la eritropoyesis, es decir, el aumento de la cantidad de los glóbulos rojos que va en relación con la cantidad de hemoglobina que tengo en la sangre como para ir transportando esa cantidad de oxígeno, ¿sí? Mientras que acá coloca a la respiración, es decir, la frecuencia respiratoria, como uno de los parámetros en los cuales puede aumentar la presión parcial de oxígeno en sangre, ¿sí? ¿Se entiende entonces estas diferencias en cuanto cuando uno habla de afinidad de la hemoglobina por el oxígeno y cuando hablo de contenido? Profe, ¿lo podría repetir, por favor? Sí, sí, ahí lo repito. Me estaba sirviendo mal. Vos pensás que lo que vamos a graficar acá es la presión parcial de oxígeno en sangre, ¿sí? Esa presión parcial de oxígeno en sangre se va a movilizar en esta curva. Mientras que en la curva de las dependientes vamos a tener el contenido de oxígeno en sangre. El contenido de oxígeno en sangre va a depender principalmente de la masa de glóbulos rojos que va a estar circulando, ¿sí? Entonces los aumentos hacia arriba o las disminuciones en la curva va en relación principalmente a la masa de glóbulos rojos que está circulando en sangre. Mientras que la presión parcial de oxígeno en sangre va a estar dada principalmente por la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, porque mientras más factores tengo que la disocian más del oxígeno, menor cantidad de oxígeno voy a tener, ¿sí? ¿Se va entendiendo esto? Ahora mira, ahora va a quedar más claro con el siguiente ejemplo. Pensando en que el contenido total de oxígeno arterial, ¿sí? Cuando hablo de contenido arterial, voy a hablar principalmente de oxígeno disuelto en plasma y voy a hablar del oxígeno que está unido a la hemoglobina. El oxígeno disuelto en plasma, voy a hablar de los componentes en los cuales permiten que el intercambio gaseoso se produzca correctamente a nivel de la barrera hematoalveolar con las variables que nombré previamente, tanto de la composición del aire inspirado, como de la ventilación alveolar, con sus variables mecánicas, y la difusión del oxígeno entre de los alvéolos y la sangre, que va en relación a la superficie, a la distancia, al espesor de la membrana, en relación a la ley de Fick. Y la perfusión adecuada, que tiene que ver con la relación de Q. Mientras que otra parte del contenido arterial de la hemoglobina va a pasar por cuánto está saturada esa hemoglobina por el oxígeno, y que, acuérdense que va a determinada por el oxígeno disuelto en plasma, y que esa saturación del oxígeno en sangre va a estar afectada por las variables que ya habíamos visto previamente. Mientras que más contenido de oxígeno voy a tener, mientras más glóbulos rojos tengo, mientras más contenido de hemoglobina tienen esos glóbulos rojos. Queda un poco más claro sobre cómo estoy diferenciando tanto la desaturación de la hemoglobina como el contenido de oxígeno que pueden transportar esos glóbulos rojos, como el disuelto en sangre.
Ah, bueno, ahora decime, perdón. No, porque en este gráfico de eritropoyesis, es decir, que el aumento de la cantidad de los glóbulos rojos era el que te determinaba el contenido de sangre, ¿sí? Es decir, que la curva va a ir creciendo hacia arriba, ¿sí? Mientras que el oxígeno disuelto en plasma te va a determinar esta porción de la curva hacia la izquierda o hacia la derecha, y que esta pendiente de la curva va a ir definiéndomela estas variables, ¿sí? Pero es a modo de ejemplo para que vean que estoy hablando, si bien de cosas perdón, de variables que están dentro de un mismo sistema, las va a ir modificando diferentes parámetros, ¿sí? Que es más o menos esto es lo que lo resume completamente, ¿sí? Porque una cosa es hablar del número total de glóbulos rojos que tengo, otra cosa es hablar de la saturación que tiene esa hemoglobina, ¿sí? Ahí se entendió mejor, profe. ¿Sí? Bueno, igual ya estoy casi por terminar esta parte y vamos a la guía, pero quiero como que vean qué es lo que vamos a evaluar ahora en la guía. Esta es una de las fórmulas, que es una de las fórmulas que está dentro también creo que de la guía de autoestudio, en el cual muestra la relación que les mostré previamente. Esta es la fórmula de contenido arterial de oxígeno, ¿sí? Si ustedes se dicen, bueno, ¿cómo podrías explicar cuáles son las variables que van en relación al contenido arterial de oxígeno? En base a pensar todas las situaciones, todo lo que hablamos previamente, pueden sacar la conclusión de que los determinantes van a ser, uno, el contenido de hemoglobina que tenga esa sangre arterial. Otra, cuánto va a estar saturada esa hemoglobina, ¿sí? Y esta es una constante de solubilidad, ¿sí? Mientras que esto me va a representar la mayor parte del contenido arterial de oxígeno, porque dijimos que el 98% de ese oxígeno se transporta a través de la sangre. Ahora, no me sale este término en cuanto involucra la presión parcial de oxígeno arterial y este coeficiente de solubilidad que tiene, va a explicarme la parte del oxígeno disuelto, que corresponde al 2% de todo este contenido arterial de oxígeno, y que se ve claramente por esta coeficiente de solubilidad. Si yo multiplico una PCO2 de 96 por 0,0031, van a ver, ahí van a graficar bien la relación en cuanto al 2% de transporte versus contra el 98% de cada una. Ahora, eso es la fórmula que me va a decir, bueno, este es el contenido arterial de oxígeno que tiene esta persona con esta hemoglobina, con esta saturación de hemoglobina, con esta PO2 arterial. Y para esto es lo que, como si ustedes sacaran una foto estática, una foto a una situación dada en arterias, ¿sí? Y acá es un concepto un poco más avanzado, que lo van a seguir viendo después, ¿no?, con la práctica clínica, pero acerca de la entrega de oxígeno. Una de las condicionantes, bueno, ¿cómo sé cuánto entrega de oxígeno está dando mi cuerpo? Uno va a ser el contenido arterial de oxígeno, que lo vamos a pensar como algo estático, y otra es el gasto cardíaco, que va a ser todo el flujo de sangre, todo el flujo de masa de oxígeno que va circulando por nuestro sistema, que me va a condicionar los mililitros minutos de oxígeno que el oxígeno está entregando al cuerpo, ¿sí? Esta es parte, después cuando veamos parte de lo de cardio y de presión arterial, es un concepto que van a ver, pero me interesa que presten atención al primero. ¿Se entiende lo del contenido arterial? Sí, se entiende. Sí, sí. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, ustedes, Valen, o díganme si tienen alguna duda, porque yo sigo hablando, si no. Es como que Perdón. viendo la fórmula de arriba se puede analizar o se puede considerar qué variables intervienen en la concentración arterial de oxígeno, Perfecto, sí. proporcionalmente hablando.
proporcionalmente y que ustedes, si en el caso de que en algún momento no se acuerden, pueden ir sacando parte de todo esto, ¿sí? Porque yo quiero que vayan haciendo el ejercicio de ir razonándolo, de ir pensándolo, de decir, bueno, yo sé que, por ejemplo, yo sé que el oxígeno se transporta el 98% a través de la hemoglobina, entonces tengo que tener en cuenta el contenido de hemoglobina, cuánto está saturada, y bueno, y el 2% me irá relacionado al oxígeno que está disuelto. Eso es lo que me termina con mi contenido artificial. Después, eso yo después le voy a dar movimiento cuando hablo de gasto cardíaco, pero eso lo vamos a ver posteriormente. Era como que para que empiece a sonar o empiece a explicarlo posteriormente, ¿sí? En base a esto, es que me interesaba que ustedes vean, cuál va a ser entonces, qué es lo que están evaluando al momento de tener el valor de la saturometría, el valor del hematocrito, de la hemoglobina de un paciente, porque van a ir a buscar esos datos en función de esto, ¿sí? De conocer cómo es el transporte de oxígeno en ese paciente, ¿sí? Así, uno de los partes del trabajo era esto, ¿sí? Que lo tengo por acá en una hoja, que era valoración de la saturación de la hemoglobina con la oximetría de pulso. ¿Pudieron hacer esto?